de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. En esta noche queremos ahondar un poquito en todo lo que el Señor nos ha venido compartiendo, trabajando estos temas que se han venido profundizando, como son los altares, todos esos altares de maldad que el Señor ha venido destruyendo, aquellos rompimientos que dentro de nuestra vida, dentro de nuestro diario vivir, debemos ser conscientes de lo que estamos recibiendo, de lo que estamos comiendo espiritualmente. Por eso a usted yo le invito que abra su Biblia, busque su Biblia si la tiene, y vamos a profundizar un poquito en lo que se ha venido hablando y se ha venido trabajando, este espíritu amalecita, un espíritu que literalmente al día de hoy se está manifestando de una manera tremenda que muchos desconocen y que sencillamente piensan que son cosas del destino, que tenían que suceder, pero no. Cuando la palabra de Dios nos lo muestra, sencillamente nos estamos dando de cuenta de que ese espíritu amalecita está queriendo gobernar las mentes, tratando de sacarlos del propósito de Dios. Y pues para ello yo quiero que usted me acompañe al texto base de esta noche, y está en Proverbios capítulo 26, versículo 2. Para esta noche voy a seguir trabajando la traducción PDT, palabra de Dios para todos. Entonces vamos a ir allí a Proverbios capítulo 26, versículo 2. Dice: como el gorrión extraviado o golondrina sin nido, así es la maldición sin motivo, jamás alcanza su destino. Como el gorrión extraviado o golondrina sin nido, así es la maldición sin motivo, jamás alcanza su destino. Rápidamente dice que como gorrión perdido o golondrina sin nido, la maldición sin motivo jamás llegará a su destino. Y Reina Valera pues nos lo dice muy claramente, y es que la maldición no llega sin una causa, ¿cierto? Todo tiene una causa para que produzca un efecto. Y usted y yo, por eso en un tiempo se habló del árbol de problemas. ¿Qué es lo que causa ese problema central para que se arraigue cada día más en su vida y que tiene un efecto, una consecuencia que de pronto tú estás viviendo, tú estás en estos momentos pasando por un momento difícil, pero no entiendes? Recuerde que la palabra de Dios nos lo enseña muy claramente. Dice: clame a mí y yo te responderé. Clamemos a Dios y Él nos responderá y nos va a enseñar grandes cosas y ocultas que ni usted ni yo conocemos, pero que Dios sí sabe que hay una causa que está produciendo un efecto, que se está manifestando a través de tu hijo, a través de un familiar o a través de las consecuencias que usted en su trabajo está recibiendo, por más que de pronto usted se quiera esforzar. Ahora, vamos a mirar esa parte donde sencillamente el Señor nos ha mostrado cómo es ese espíritu amalecita, ¿cierto? Pero quiero ir un poquito más atrás. Un poquito más atrás, cuando hablamos de un poquito más atrás, estamos hablando del Génesis. ¿Cuál fue la genealogía? ¿Cómo fue que empezó a desarrollarse, llamémoslo así, este espíritu amalecita? Y para ello quiero que vaya conmigo allá a Génesis capítulo 25, a partir del versículo 19. Igual manera vamos a trabajar en esta noche la traducción PDT, palabra de Dios para todos. Entonces, Génesis 25, versículo 19,
Dice, vamos a leerlo hasta el 24, dice, estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham, ¿cierto? Muy bien, sigamos. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán, Aram y hermano de Labán, el arameo, ¿cierto? Sigamos. La esposa de Isaac no podía tener hijos, entonces él oró al Señor por ella y el Señor escuchó sus oraciones y Rebeca quedó embarazada. Óigase bien, aquí empieza. Los bebés peleaban dentro de su vientre y Rebeca se preguntó, ¿por qué me está pasando esto a mí? Así que consultó al Señor y el Señor le respondió, tienes a 2 naciones dentro de tu vientre, van a nacer de ti los líderes de las familias y serán separados. Uno de tus hijos va a ser más fuerte que el otro y el mayor, eso es lo clave, y el mayor servirá al menor. Versículo 24, cuando llegó el momento, Rebeca tuvo mellizos. Entonces, si podemos analizar ahí ese versículo 23, ya había un ¿qué? Conflicto familiar. Ese es el espíritu amalecita. Y usted no lo puede negar que dentro de las familias que hay conflicto. ¿Ve cómo se manifiesta ese espíritu amalecita? Ese espíritu amalecita está tratando de tomar el control de los hogares, donde los hermanos en especial se odian, se detestan, se fastidian, se molestan por cualquier cosa. Es ahí la importancia de que en tu hogar esté Cristo. Es ahí la importancia que en tu hogar tengas el espíritu de Cristo, no el espíritu amalecita. ¿Ves? Vemos cómo Rebeca desde un comienzo empieza a tener un sufrimiento. Ahora, pasemos rápidamente allí al versículo 34. Saltemos al versículo 34 del mismo Génesis 25. Dice el versículo 34, entonces Jacob le dijo, le dio pan y sopa de lentejas a Esaú, quien comió y bebió y luego se levantó y se fue. De esta manera demostró lo poco que le importaban sus derechos de ser el hijo mayor. O sea, le da poca importancia a un privilegio que Dios había estipulado en el pueblo de Israel en ese entonces. Podemos mirar nosotros, miremos qué privilegio tenemos nosotros delante de Dios. Estamos ahorita celebrando una semana, bueno, la humanidad, porque pues yo no lo celebro, pero pues hace parte del sistema. Y estamos en una semana de donde la religión se manifiesta de muchas maneras, donde quieren expresarle a Dios que tanto lo aman, pero es una semana y el resto de los días. Ahora, hay que entender y comprender lo siguiente, y es que el espíritu amalecita, óigase bien, trae confusión en las familias, traen confusión en los hogares, los padres hacia los hijos a los padres, pero sobre todo para restarle importancia a lo que es importante y darle prioridad a lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es que de pronto mamá o papá van a morir y ahí sí se reúnen. Ya cuando papá y mamá están agonizando, ahí sí se reúnen.
a llevarle flores, a llevarle serenata en un cementerio. Eso es lo que hace el espíritu amalecita, hacerlo urgente, pero no hacerlo importante. ¿Qué es lo importante? Pues sencillamente, honra a tu padre y a tu madre, pues es que lo tengas vivo. Ve y visítalo. No esperes una fiesta de madre, no esperes un cumpleaños, no esperes ninguna fecha en el calendario de importancia para la sociedad para decir que amas a ese ser querido, bien sea tu esposa, tu esposo, tu mamá, tus hijos. No hay que esperar una fecha para decir te amo, te quiero. Entonces es el espíritu amalecita, busca tiempos específicos. ¿Para qué? Para que venga el consumismo, para esclavizarte. ¿A qué? A que consumas, a que gastes lo poco que tienes. Y eso lo mirábamos el domingo. El pastor lo compartía. Viene y ataca las finanzas. Viene y ataca ¿qué? Esa parte del fruto del trabajo. Viene y se lo acaba. Entonces ahí es donde yo le digo a usted que me está viendo allá por la red y los que estamos aquí, ¿hasta cuándo va a permitir que ese amalecita venga y haga fiesta con usted de vez en cuando? ¿Hasta cuándo? Recuerde que la única manera de poder detener ese espíritu es con el Espíritu Santo y es a través de la palabra. Porque recuerde que ya nuestra lucha no es contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra espíritus, huéspedes de maldad, y entre ellos está ese espíritu amalecita. Estamos viendo entonces la genealogía. ¿Cómo es que llegó a este espíritu a tomar tanto gobierno que hoy en día se manifiesta en muchos hogares, en muchos lugares? Y no es porque sea omnipresente ni omnipotente, sino que nosotros le estamos permitiendo que tome control de nuestra mente, emociones, sentimientos, deseo, voluntad, pensamientos. Pasemos rápidamente al capítulo 26 del mismo Génesis. Allá en el versículo 34 vamos a mirar un poquito más de este espíritu, cómo es que se empezó a desarrollar. En el versículo 34 del capítulo 26 dice: cuando Esaú tenía ¿cuántos años? 40 años de edad. Se casó ¿con quién? Con dos mujeres. Uno era Judith, hija del hitita Beri, y la otra era Basemat, que era la hija de también otro hitita llamado Elón. Dos mujeres cananeas, dos mujeres que no eran parte del pueblo de Israel. ¿Quién se casó con ellas? El hijo de Jacob y de Rebeca. Recuerden que habían nacido dos. Esaú y Jacob, ¿cierto? Esaú le lleva la contraria a sus padres. ¿Cómo lo lleva? Vamos a mirarlo ahí también en el capítulo 27. Rápidamente pasemos al 27, versículo 46. Dice en el versículo 46, dice: luego Rebeca le dijo a Isaac: se me arruinó la vida por causa de esas mujeres hititas, o sea, cananeas. Me moriría si Jacob llegara a casarse también con una mujer de esas. Imagínense, ya estaba esa mujer teniendo pleito con la familia. Eso es lo que hace un espíritu amalecita. Pero no solamente eso, mire lo que dice el capítulo 28, rápidamente. Capítulo 28, versículo 8 y 9. Dice: Esaú se dio cuenta que su papá Isaac no le gustaban las mujeres de Canaán. ¿Y qué dice el 9? Aunque Esaú ya tenía dos esposas, que eran las que estábamos hablando ahorita, fue a donde estaba Ismael, hijo también de Abraham, y se casó con su hija Mayalat, hermana de Nebaiot. Aquí podemos analizar y mirar cómo es que ese espíritu empezó a gobernar. ¿Y por qué estamos hablando desde esta parte, desde Esaú? Porque recuerde que todo comenzó cuando Esaú nació. Empezó la pelea desde el vientre, Y luego nace Esaú, y Esaú es
la descendencia de los amalecitas, de Amalek. Se podría decir que Esaú es el abuelo de Amalek, el abuelo de Amalek. Y recordemos que Dios nos lo enseñaba ahí donde dice la palabra, dice, a él también le tengo algo, pero él, o sea, el mayor, porque fue primero que nació Esaú y luego nace Jacob. El mayor, o sea, Esaú, servirá al menor, o sea, Jacob. ¿Por qué Dios lo determinó de esa manera? Porque Esaú, ya estábamos viendo qué características estaba mostrando. No era conforme al Espíritu de Dios. Así fuera mayor. Y si recordamos, normalmente allá en la cultura judía, el mayor es el que se lleva todos los créditos. El mayor es el que necesita seguir su legado. Al mayor se le entrega todas las posesiones y los siguientes hijos o los hermanos menores tienen que ser sujetos a lo que diga el hermano mayor. Pero en este caso Dios simplemente ya conocía el corazón, la intención con la que venía Esaú. O sea, venía ya engendrado con el espíritu de maldad. Espíritu de maldad. Y podemos empezar a entender cómo es que Dios no se equivocó. No se equivocó. Ahora, pasemos por un momento allá, volvámonos al capítulo 27, versículo 41. ¿Qué más se engendra en ese espíritu amalecita? ¿Qué más se engendra? Capítulo 27, versículo 41 dice: Esaú, ¿qué guardó? Le guardó rencor a su hermano Jacob por la bendición que éste había recibido. Y pensó: mi papá ya casi se va a morir y habrá un tiempo de luto por él. Cuando termine ese tiempo, ¿qué dice? Mataré a mi hermano Jacob. Rencor, venganza. ¿Ve? Y no podemos negar que hoy se está manifestando mucho ese espíritu, donde los hermanos ya no se pueden ver, y si se ven en un entierro, se miran de reojo, rayado y con ganas de matarse y comerse uno al otro. ¿Sabe por qué? Por la herencia. Por herencia. Aquí estaba pasando lo mismo. Jacob fue bendecido por su padre Isaac, pues no de la mejor manera, sino que fue engañado, ¿cierto? Pero fue bendecido. ¿Qué le tocaba? Ahora, recordemos que Esaú ya había ignorado la primogenitura. Él mismo la vendió por un plato de lentejas. Tremendo, ¿no? Pasemos rápidamente al capítulo 36, versículo 12. Estamos viendo por encima cuáles son esas características que empezaron a engendrar ese espíritu amalecita. Capítulo 36, versículo 12 dice: Elifaz también tenía una concubina llamada Timna. Ella y Elifaz tuvieron un hijo llamado Amalek. Aquí es donde ya nace. Todos ellos nietos de Adán, una de las esposas ¿de quién? De Esaú. ¿Sí? Ahí ya es engendrado con toda esa maldad que traía su papá Esaú. La pregunta es sencilla: ¿por qué esa maldición siguió? ¿Por qué no fue cortada? Recordemos que anteriormente no había, llamémoslo así, esa conciencia, sino era cultura. No había, llamémoslo así, esa certeza, que es lo que la palabra enseña de la fe, esa convicción de ir y presentarse ante Dios y arrepentirse. Esaú nunca se arrepintió. En todo lo que hemos leído, Esaú nunca se arrepiente. Esaú nunca le pide perdón a su hermano.
Esaú nunca se doblega, nunca Esaú se rinde ante la presencia de Dios. Al contrario, eso ya pasó, eso yo ya dejo así. Y no es así. Hay muchas cosas que usted tiene que confesar. Sí, usted que me está viendo allá por la red, hay muchas cosas que usted tiene que confesar, pero usted no tiene que ir a un hombre, sino ir directamente a Dios. Y la mejor manera de ir directamente a Dios es con su palabra, no con la palabra que usted tiene en mente, porque ya Dios sabe lo que usted le va a decir. Pero Dios quiere que usted, esos pensamientos de suicidio, de muerte, de destrucción o de división, como lo quiera llamar, o todo aquello que nos ha mostrado la palabra a través de ese espíritu, cómo se engendró, pues usted tiene que literalmente doblegarse ante Dios más que ante los hombres y pedirle perdón a Dios. Y Dios te va a mostrar qué debes hacer, cómo debes actuar, a quién debes dirigirte para pedir perdón. Pero si usted deja pasar esto, eso va a llegar a tocar a tus generaciones. Aquí, ¿a quién le tocó? A Amalek. Amalek recibe todo el legado que le había dejado su abuelo Esaú. Porque recordemos que Esaú viene de un papá de bendición. ¿Quién es el papá de la promesa en ese entonces? Recordémoslo, Abraham. A Abraham se le dio la promesa, ¿cierto? Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Isaac, ¿cierto? ¿A quién se le dio la promesa? A Isaac. Isaac tiene dos hijos. ¿Quién? Esaú y Jacob. ¿Y a quién se le dio la promesa? Sobre el linaje de Jacob. Pero yo me ponía a analizar algo. Jacob fue mentiroso. Jacob, usurpador, usurpó, mintió, engañó. Pero se arrepintió, buscó la presencia de Dios. Mientras que Esaú nunca lo hizo. Él prefirió desobedecer a la autoridad. ¿Quién era la autoridad en ese entonces? Pues su papá y su mamá. Su papá y su mamá no quería que ninguno de sus hijos se casara ¿con quién? Con mujeres cananeas, con mujeres hititas. Y él no le importó. Y eso hizo que después se engendrara la maldad hecha realidad. ¿Quién? Los amalecitas. Amalek. Ahí está. Entonces démonos de cuenta que esto no es un juego. Usted debe ser consciente de que en esta tierra usted está de paso. Usted aquí por mucho va a durar 100 años y eso si el Señor lo permite. Yo puedo ser llevado en esta noche, yo puedo morir mañana, qué sé, no sé. Pero algo que sí tenemos seguro es que tenemos que presentarnos todos en el juicio final. Y allí es donde se va a mostrar tal y como son las cosas. Entonces, por eso, a este tiempo, yo quiero que usted analice y reflexione lo que dice Mateo 24, versículo 12. Con todo lo que estamos viendo y hoy que vimos así a grosso modo un resumen del espíritu amalecita, cómo fue engendrado y cómo se está manifestando, pues miremoslo en Mateo 24, 12, ¿qué es lo que sucede? Debido a que habrá ¿qué? O sea, el espíritu amalecita. Dice, el amor de muchos se va a enfriar. Y es lo que estamos viviendo. Es lo que se está viendo. Es lo que se replica por los noticieros. Es la información cotidiana. Es el pan de cada día de la humanidad en este tiempo. Y eso que hasta ahora estamos comenzando. O sea, hasta ahora estamos empezando a ver la manifestación de
de ese engaño, de esa maldad. ¿Y todo por qué? Porque nosotros no queremos reconocer quién es Dios para nuestras vidas. O sea, no queremos aceptar el cambio que Dios trae a través de su palabra, que es Jesucristo. Por eso, si nosotros miramos Marcos 9:35, eso nos debe poner a reflexionar, a ser humildes, a ser sencillos, para que el amor de Dios se manifieste. Y dice, Jesús se sentó y reunió a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el número 1, o sea, el mayor, entonces debe ocupar el último lugar y servir a todos. Así es como se contrarresta el espíritu amalecita. ¿Cómo? Sirviéndole a los demás. ¿Por qué? Porque el espíritu amalecita quiere ser servido. Quiere ser servido, mas no quiere servir. Quiere ser elogiado, quiere ser puesto en lugares de privilegio donde todo el mundo esté a sus pies. Ese es el espíritu amalecita. Pero el espíritu de Jesús es que usted sea humilde, sea sencillo. Así anda en carro 4x4, la última modelo híbrido, pero que su naturaleza sea de humildad, de sencillez. Y por eso quiero ir culminando en esta noche diciéndole lo siguiente: Amalek, óigase bien, o el espíritu amalecita, para estos tiempos es todos aquellos obstáculos que se presentan en el caminar o en el camino de Dios para poder cumplir un propósito divino en esta tierra. Así es sencillo. Ese espíritu amalecita viene a poner obstáculos. Y el obstáculo más grande es que yo no puedo. Es que yo soy así. O sea, te quiere tener esclavo. Y ya sabemos que el espíritu amalecita lo que busca es matarte, destruirte, derribarte y hacerte tu esclavo si es posible. Pero el propósito del espíritu amalecita es matarte por completo. O sea, que usted quede separado de Dios eternamente. Ese es el espíritu amalecita. Entonces, el espíritu amalecita, rápidamente voy a hacerle así a grosso modo un pequeño resumen de lo que vimos hoy. Recordemos, trae peleas dentro de la familia, división. Ya el pastor lo había compartido un poco más extenso. Yo solamente estoy haciendo un resumen y retomando todo aquello que se compartió durante este domingo que pasó. ¿Qué más trae ese espíritu amalecita? Separación, o sea, destrucción, división de los esposos, de los hogares, de los hijos, de las familias. ¿Qué más trae ese espíritu amalecita? Adulterio, fornicación, enfermedades, estrés. Imagínese usted que no trae, es un paquete completo. Trae enojo, porque recuerde que Esaú traía rencor y quería vengarse de su hermano tan pronto su papá muriera. Ahí lo leíamos. Y sobre todo, el espíritu amalecita vive de contiendas y en guerra. Es lo que se va a empezar a manifestar a nivel mundial. Contiendas y guerra. Por eso el Señor nos dijo y nos lo avisó y nos lo ha advertido en la palabra: vendrán guerras y rumores de guerras. En pocas palabras, ese espíritu amalecita se va a estar moviendo. Un país contra otro país se va a estar moviendo, porque ese es su trabajo. Él quiere destrucción, él quiere separación de los hijos de Dios de la presencia de Dios. ¿Para qué? Pues para ponerlos a pelear. Recordemos cómo venía Esaú, ya engendrado, peleando desde el vientre, que es el abuelo de Amalek, imagínense. Y finalicemos. Miremos qué es lo que nos enseña el Señor en esta noche. Ya para culminar, en Romanos capítulo 1, versículo 18,
al 32. Dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dios muestra que está indignado con los que se rebelan contra Él y cometen injusticias contra los demás. Conocen la verdad, pero ¿qué dice? La ocultan con las cosas malas que hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. Miren esto. Porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusas alguna para hacer todo el mal que hace. Mire cómo nos lo está explicando Pablo. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando, ¿qué? Bobadas. Y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Mire lo que hace ese espíritu amalecita. Y cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos hechos con forma de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y querían hacer solamente el mal. Por eso Dios, óigase bien a lo que está pasando acá y lo que se está manifestando al día de hoy. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonraran sus cuerpos unos con otros. Eso se está viendo hoy en día. Sigamos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador, a quien sea la honra por siempre, así sea. Por eso Dios los dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es que lo natural. Y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres, o sea, las mujeres con las mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos, o sea, hombres con hombres. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el pago merecido por su desviación, que es lo que hoy en día conocemos, enfermedades venéreas. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, esto es clave, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Esa gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia y maldad. Mira, ahí está el espíritu amalecita. Viven llenos de envidia, asesinatos, peleas, fraudes y siempre están pensando mal de los demás. Son unos ¿qué? Chismosos. Mire ese espíritu amalecita. Hablan mal de los demás, odian a Dios. Son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen ¿a quién? Ahí le pasó lo mismo que pasó con Amalek. Son insensatos, no cumplen sus promesas, son insensibles y no tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice
que quienes hacen esto merecen morir, ¿qué dice? No les importa. Eso es clave. Eso es clave porque ¿a quién? A Esaú no le importó la primogenitura. Él dijo, ¿a mí para qué me sirve eso? Aquí estamos viendo eso. No le importa y siguen ¿qué? Haciéndolo. Además afirman que está en lo correcto. Lo que hacen, los que hacen es todo esto. En pocas palabras, aprueban. Y hoy en día ese espíritu amalecita está por donde quiera, está en el gobierno, está en las universidades, está en los colegios, está en los hogares. Y hoy en día, ay, no, es que mi hijo le gusta al muchacho de la esquina. Pobrecito, es que es la libertad de género. Ay, es que mi niña ya sale cogida de la mano y se dan picos con otra niña. Es que esa es la libertad de género. O eso no es libertad de género, eso es un espíritu amalecita que está gobernando esa familia, ese hogar. ¿Y todo por qué? Porque un papá no se levantó a conocer verdaderamente a Dios, porque ahí lo vemos. No quisieron conocer a Dios, entonces Dios los entrega a mente reprobada. Bueno, no quiero regañar, no quiero entrar en discusión en esta noche. La palabra viene hasta ahí. Que el Señor te muestre, vea, ahí lo acabamos de leer. Vuelva y repase ese Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32. Óigase bien, recordando la tarea que nos han dejado, que el Señor Dios Todopoderoso nos dejó a través del pastor. Leer primera carta de la primer libro de Samuel, capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el final. Usted lo tiene que leer y ahí va a darse de cuenta cómo es que opera ese espíritu también amalecita. ¿Qué le pasa a un hijo, a un escogido de Dios para tener gobierno de Dios cuando se doblega ante ese espíritu amalecita? Ahí se la dejo. Dios ama más la obediencia que el mismo sacrificio. Y está dentro de ese mismo capítulo 15 del primer libro de Samuel. Dios te quiere enseñar, Dios te quiere mostrar, pero eres tú quien decide si lo quieres seguir o quieres mantenerte en esa condición en la cual tú estás viviendo hoy. Bueno, así hemos llegado a la parte final de esta palabra. Doy gracias a Dios. Vamos a orar en esta noche, familia, que el Señor nos continúe fortaleciendo, afirmando y estableciendo en el reino de Dios. Y digámosle a Él: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a su misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y el pecado está siempre delante de mí. Contra ti y solo contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque tú no quieres sacrificios que yo los daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios para Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión y edifica los muros de Jerusalén. Entonces
te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y la ofrenda del todo quemada, y entonces se ofrecerán becerros sobre su altar. Por eso en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo el Señor me hace vivir confiado. Buen viento y buena mar. Feliz noche para todos. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.